Al cesar mi vida volaré, sí, más allá, al país celeste de mi Dios, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré, sí, más allá. Unas pruebas más y volaré, sí, más allá. Cual un ave libre volaré, sí, más allá, sí, más allá, oh gloria, yo volaré al lugar donde el gozo seguirá, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré, sí, más allá, volaré, más allá. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos al programa Fe Victoriosa. Y para siempre, como siempre, me gusta saludar en el principio del programa a todos los hermanos, la familia de Fe Victoriosa, que a través de los años han estado viendo este programa, nos han escrito, nos han llamado, y eso siempre nos bendice grandemente. Gracias por sus llamadas, gracias por sus cartas. Síguenos llamándonos, síguenos enviándonos esos testimonios gloriosos y también sus peticiones, porque nosotros oramos y yo sé que Dios ha contestado y contesta las oraciones. La palabra de Dios dice en Santiago que las oraciones del justo pueden mucho. Hemos estado entrando y viendo un nuevo tema muy glorioso, muy importante para su vida, intitulado Sanidad en la Redención. Sanidad en la Redención. ¿Por qué he tomado ese tema? ¿Por qué he puesto el título o el tema de esta enseñanza y este programa aquí, Fe Victoriosa, Sanidad en la Redención? La razón es porque hay muchos creyentes cristianos que no se han dado cuenta, todavía no han recibido la revelación de que Cristo Jesús incluyó en la redención de nuestras vidas, de nuestras almas, Él incluyó también la sanidad para nuestros cuerpos físicos. Y muchos necesitan entender eso, necesitan oír y creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Pero la fe viene cuando la palabra es entendida. Si la gente oye la palabra y no la entiende, no puede haber fe en algo que usted no entiende. Usted no puede creerle a Dios porque la fe es simplemente creer lo que Dios ha dicho. Creer lo que Dios ha dicho es lo que es fe. Todo lo que Dios ha dicho hay que creer que Él cumple lo que Él prometió. Y si nosotros no sabemos o no entendemos exactamente o no entendemos claramente lo que Él dice en cierto tema, en cierto aspecto, en cierto asunto, ¿cómo va a poder usted tener fe en algo que usted no entiende o algo que usted no sabe? La fe viene cuando usted entiende la palabra de Dios en cierta área, cierto tema, cierto versículo, cierta promesa. Cuando usted la entiende con su corazón, que la entiende bien claro, entonces usted la puede creer y la fe, así es como viene. Así la fe crece cuando usted oye y entiende. No solamente oye, hay muchas personas que oyen la palabra pero no la entienden.
no comprenden qué es lo que está diciendo el Señor Jesús en ese versículo en particular. Sanidad en la redención, de lo que estamos estudiando, y yo sé que a través de los testimonios que hemos oído, la gente está haciendo y está recibiendo esta palabra con todo su corazón, y Dios está haciendo grandes milagros. Nos damos cuenta que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos. Eso lo vemos desde Génesis a Apocalipsis. Nos damos cuenta que Dios siempre ha estado más que dispuesto de sanar a su pueblo, de sanar a la gente. Siempre ha sido, siempre será la voluntad de Dios. Siempre ha sido y es y será la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Es tanta la voluntad de Dios que seamos sanos como lo es que nosotros seamos salvos. Y lo vemos en la vida de Jesús, porque cuando en su ministerio, Cristo Jesús mismo nos dice en Juan 6:38 que Él no vino a hacer la voluntad de Él mismo, sino que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Quiero leer esa escritura para seguir adelante y entrar más en este glorioso tema, la sanidad en la redención. Yo le aconsejo que en estos momentos tome un tiempo de relajo, un tiempo y tome un papel, un cuaderno y anote estos versículos para que usted los estudie, los lea y así va a ser más edificado todavía. En Juan el capítulo 6, versículo 38, Cristo Jesús dice estas palabras y quiero leérselas porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sino la voluntad, bueno, ¿quién fue el que lo envió? Dios su Padre. Entonces Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su propia vida personal, la única manera como usted se va a dar cuenta la voluntad de Dios es observando, viendo, oyendo, aprendiendo de Jesucristo. Cristo Jesús es la manifestación de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Dios a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. La misma sustancia, la misma imagen de su sustancia es Cristo Jesús. Ahora, a veces por eso hay bueno, vamos a seguir aquí. Iba a decir otra cosa, pero vamos a continuar en este tema de sanidad en la redención. Entonces, vemos de que Cristo Jesús se manifestó para hacer la voluntad de su Padre. Él mismo dijo, yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y fue enviado por su Padre. Ahora, anote este versículo también. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la segunda parte, la otra parte dice esta declaración. Para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que la voluntad de Dios en la vida de Cristo es deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino a hacer las obras de su Padre. Y esas obras eran para destruir, para deshacer las obras de Satanás. Entonces, cada vez que él echó fuera un demonio, estaba deshaciendo la obra en esa persona. Cada vez que él le dio vista a los ciegos, estaba deshaciendo la obra de Satanás en esa persona. Cada vez que sanó un paralítico, a un leproso, a un sordo, a un mudo, a cualquier persona que él sanó, ¿verdad? Él estaba deshaciendo las obras de Satanás en esa persona. Eso lo vemos bien claro en Lucas 13, cuando la Biblia dice que Jesús entró en una sinagoga y estaba una mujer que por 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Fíjese, Dios no tiene espíritus de enfermedad. Esa mujer tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, dice 18 años, y de ninguna manera se podía enderezar.
Cuando Jesús vio a la mujer, le dijo, hija, eres libre de tu azote, eres libre de tu enfermedad. Y cuando él puso su mano sobre ella, inmediatamente, dice la palabra de Dios, inmediatamente se enderezó y glorificó a Dios. Bueno, la Biblia dice que ahí estaba el líder de la sinagoga, el principal de la sinagoga, enojado que Cristo Jesús hubiese sanado en el día de reposo, porque era un día de reposo. Se enojó. El diablo siempre se enoja cuando Dios es glorificado. El diablo siempre se enoja cuando la gente recibe sanidad. ¿Por qué? Porque eso trae muchas almas a los pies de Jesucristo. Eso trae alivio al enfermo, pero también Dios es glorificado. Dios es honrado. Hay personas que dicen que Dios es glorificado a través de las enfermedades. No es cierto. Las enfermedades no glorifican a Dios. Es la sanidad que glorifica a Dios. ¿Quieres glorificar a Dios? Recibe tu sanidad por fe. Recibe tu libertad por fe y vas a glorificar a Dios con tu sanidad. La enfermedad no glorifica a Dios. La sanidad sí glorifica a Dios. Muy bien. Vemos entonces de que el hombre enojado de que Jesús sanase en el día de reposo, él les dijo a la gente, 6 días hay donde pueden venir a ser sanados, pero no en el día de reposo. Cristo Jesús le dice a ese hombre hipócrita que cada uno de ustedes no desatan el día el sábado a su buey o a su asno y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, fíjese las palabras que Jesús dijo, ahí están en Lucas el capítulo 13. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ahora Jesús dijo que esa mujer no debía de haber estado atada porque era una hija de Abraham y debía de haber estado libre por el pacto que ella tenía con Dios, o el pacto que Dios había hecho con Abraham y su pueblo. Cuando Jesús dijo esta hija de Abraham, no estaba mencionando de que su papá se llamaba Abraham, pero que ella era descendiente de Abraham, el padre de la fe y el padre de Israel y de los, ¿verdad? Que Dios había hecho un pacto con Abraham y luego lo hizo con Isaac y luego lo hizo con Jacob y luego también lo volvió a confirmar y a ratificar con todo el pueblo de Israel. Entonces, este pacto que usted y yo ahora tenemos en Cristo Jesús, el nuevo pacto, es mejor que el antiguo pacto porque tiene todas las promesas del antiguo pacto y nuevas promesas también. Entonces, la sanidad divina está incluida en el pacto, está incluida en la redención. Y vamos a continuar esto para que usted pueda ver bien claro. Por eso digo que usted tome un cuaderno, un lápiz y anote estos versículos. No, la sanidad, quiero que usted entienda esto. La sanidad es la voluntad de Dios. Sanidad es la voluntad de Dios. No estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo una declaración. Sanidad es la voluntad de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Dios no hace excepción de personas. A ese hombre que estaba leproso, y vino ese hombre en Marcos el capítulo 1, versículo 40 y 41 y 42, dice la palabra que este leproso vino, hincó su rodilla y le dijo a Jesús, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Si tú quieres, tú puedes sanarme. Ese hombre estaba en la misma condición de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos creen que Dios puede sanar, pero no saben si Dios quiere sanar. No conocen la voluntad de Dios y por eso muchos oran de esa manera. Señor, sáname si tú quieres. Señor, sáname si es tu voluntad. Y no sanan con esa oración, porque esa oración no es una oración basada en fe. Esa oración está siendo destruida, la fe está siendo destruida con esa palabra. Cuando tú dices si es tu voluntad, con esas palabras destruiste la fe que tenías. Esa no es fe. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios para tener fe. Y si tú dices, pero nadie puede conocer la voluntad de Dios. Sí puedes. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra. Él nunca va a cambiar su palabra. Él está atado a su palabra. Él mismo dice que Él no va a romper, no va a quebrar su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él dice la palabra de Dios que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. Y luego dice también Dios en su palabra en Isaías 55, el verso 10, que así como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve, sino que riega la tierra y da pan al que siembra y semilla
Digo, semilla el que siembra y pan al que come. Dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello en la cual yo la envié. Entonces la palabra de Dios no la va a poder cambiar. Es la misma ayer, hoy, por todos los siglos. Dios no va a decir, ¿sabes? Yo dije esto el día de ayer. Yo sé que hoy dije esto en el Antiguo Testamento, pero voy a cambiar ya mi mente. Voy a cambiar ya lo que yo dije, ahora lo voy a cambiar. Dios nunca va a hacer eso. Dios Él mismo dice que Él nunca va a romper o quebrar su palabra. Nunca la va a regresar. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Tú puedes tener esa seguridad. Entonces no uses esa frase que destruye la fe si es tu voluntad. Si la sanidad de Dios, si la sanidad del cuerpo físico no es para todos, entonces ¿cómo podían orar los ancianos en Santiago capítulo 5, el versículo 14, donde la palabra de Dios dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite y en el nombre de Jesús y sanar al enfermo. Y si hubiere pecado, le será perdonado. Ahora, escuche bien lo que dice. Si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y úngenlo con aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dice el nombre de Jesús, y la oración de fe sanará al enfermo. Bueno, ¿cómo? Eso ya es una aclaración. Ahora, quiero citárselas como dice originalmente. Yo sé que le va a bendecir a usted como a mí me bendijo cuando yo me di cuenta de esto, que dice originalmente en griego, directamente del griego, donde dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Estoy leyendo aquí el versículo 14 del capítulo 5 de Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice así originalmente en griego. Inmediatamente. Así lo dice. Inmediatamente llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor dice, y lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cómo entonces, cómo va a poder saber los ancianos si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Ya nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando dice inmediatamente llamar a los ancianos de la iglesia para que hagan la oración, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Cuando dice inmediatamente es porque Dios no quiere que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, sufra ni un solo segundo, ni un solo momento, ni un solo minuto. Dios no... Ahora, la razón por qué yo puedo decir eso, hoy lo digo porque conozco su palabra y todos los días la estoy conociendo, todos los días la leo y siempre estoy aprendiendo más. Pero usted como padre humano, como padres, ¿verdad? Madre o padre que me estás viendo en estos momentos, y millones están viendo este programa a través de satélite, a través de cable, a través del Dish Network y televisión. Muchos de ustedes que son padres, ¿cuántos de ustedes que aman a sus hijos van a desear que sus hijos padezcan un solo minuto de un cáncer? O un solo minuto que sufran con dolor o con alguna enfermedad. Si tú eres humano y tú amas a tus hijos, Cristo Jesús dijo, ¿qué de vosotros padres? Si su hijo le pidiera un pedazo de pan, ¿le dará una piedra? Si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Tú crees que tú puedes amar más a tus hijos, que Dios te ama a ti, que Dios ama a sus hijos? Nunca, nunca. Tú puedes multiplicar el amor que tú tienes por 1,000,000 de millones de veces y todavía no vas a poder comparar el amor divino, el amor que Dios tiene para sus hijos. Él nos ama y Él nunca ha querido, nunca querrá que tú estés padeciendo de sufrimiento y de dolor. ¿Cómo sabemos eso? Porque la sanidad Dios la incluyó en nuestra redención.
Cuando Cristo Jesús llevó nuestros pecados en el madero, la Biblia dice que también llevó nuestras enfermedades. El mismo momento, en el mismo tiempo. Observa, aprenda del ministerio de Jesús. Él vino a hacer la voluntad de su Padre y vemos que donde quiera que Jesús iba, sanaba a los enfermos y predicaba el reino de Dios. Dice que iba por todo lugar enseñando en las sinagogas de ellos. Mateo capítulo 4, versículo 23 en adelante, que Jesús recorría todo Galilea, predicando en las sinagogas de ellos, predicando el reino de Dios. Y dice la Biblia que sanando a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque parte del Evangelio de Jesucristo, parte del mensaje del reino de Dios, está incluida la sanidad también para tu cuerpo físico. ¡Qué glorioso! De los que fueron mordidos por serpientes en el desierto, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y este pueblo duro de cerviz, duro de corazón, y empezaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, y salieron serpientes venenosas, y mordieron a muchos y se estaban muriendo porque eran unas serpientes muy, muy peligrosas. Se estaba muriendo la gente se arrepintió y Moisés le pidió a Dios y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en el desierto y dile a todos los que han sido mordidos por esas serpientes que vean, solamente al ver la serpiente quedarán sanos. Esa serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce en el desierto es un tipo, es un ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué serpiente? ¿Por qué no fue un cordero? ¿Por qué no fue una paloma? ¿Por qué fue una figura de una serpiente de bronce? ¿Por qué? Porque Jesús fue hecho pecado en la cruz del Calvario. El pecado, la serpiente representa pecado. La serpiente representa a Satanás. ¿Cómo es posible? Dios ya nos estaba diciendo que Cristo Jesús iba a tomar en sí mismo, en su cuerpo físico, los pecados de toda la humanidad. Ahora, así como en el desierto, todos los que miraban esa serpiente, la Biblia dice que quedaban sanados, todos sanaban los que miraban la serpiente de bronce. Igualmente, en la misma base, ahora también hay sanidad para todos aquellos que ven a Jesucristo con fe y ponen su mirada en Él con fe, creyendo, también van a recibir su sanidad. Todos están en esa misma base con Dios. Dios no va a tratar a uno mejor que a otro. Dios no tiene palancas. Usted no puede tener una palanca con Dios y otros no. Dios no hace acepción de personas. Todos están en una base cuando se trata de cualquier cosa que ya ha sido proveída en la cruz del Calvario. Voy a repetir eso. Todos nosotros, todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios están en base iguales. Todo está igual. Cuando se trata de cualquier cosa que ya ha sido proveída en la cruz del Calvario, lo que ha sido proveído en nuestra redención, eso le pertenece a todos. Y lo que ha sido proveído es salvación, vida eterna, perdón de pecados, vida eterna, recibiendo la naturaleza divina de Dios. Eso está incluido en la redención. También incluye sanidad para el cuerpo físico. Esa es parte de la redención. También incluye prosperidad divina aquí en esta tierra. Prosperidad también está incluida. Cristo Jesús fue hecho pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos, dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Vosotros conocéis la gracia de Dios, dice Pablo por el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, que siendo rico, se empobreció, se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Algunos dicen, sí, pero él estaba hablando de ser enriquecidos espiritualmente. ¿Por qué no lee la Biblia? Estudie bien. El capítulo 8 y el capítulo 9 de Corintios, Pablo estaba hablando de dinero, de recoger una ofrenda voluntaria para la iglesia de Jerusalén que estaba en necesidad. Y ahí usted puede ver que Pablo estaba hablando de finanzas, estaba hablando de cosas materiales, de dinero. No cosas espirituales solamente, pero de dinero. Entonces vemos que Cristo Jesús incluyó nuestra sanidad
en la redención. Sabe que el tiempo se nos ha pasado tan rápido. Yo me he gozado en esta palabra y yo sé que también esta palabra le ha ministrado a usted. Pero quiero hacer una oración con todas las personas que no conocen a Cristo Jesús y no han recibido la vida eterna, el perdón de todos sus pecados, la naturaleza de Dios en tu corazón. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Ahí donde estás, ora conmigo y di estas palabras. Dios, yo creo con todo mi corazón. Repítelo conmigo. Yo creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo, que tú lo enviaste a morir en la cruz por mis pecados. Él fue mi sustituto. Él murió en la cruz. Fue sepultado. Pero al tercer día resucitó de los muertos para darme a mí vida eterna, para darme a mí perdón y salvación. Y hoy, delante de ti, yo confieso con mi boca a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, te doy, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. He sido salvo y ahora pertenezco a ti y tú perteneces a mí. Amén. Te felicito y bienvenido a la familia de Dios. Llama a ese número que está en tu pantalla. Danos tu testimonio. Dinos que tú hiciste esta oración con nosotros y te rendiste a Cristo. Y sigue escuchando este programa en este mismo canal a esta misma hora. Y se despide de ustedes con el programa Fe Victoriosa, Ricardo Escobedo. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz.